es importante hacer pausas en tu camino hacia el logro de tus metas. Te invitamos al Retiro Renueva, 3 días enfocados en ayudar a líderes y pastores a recuperar su vitalidad y avivar su vida espiritual. Encuentra más información en retirorenueva.com. Les invito a abrir sus Biblias o sus celulares en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 8. Quiero hablarles a ustedes acerca de un tema que es vital para cambiar nuestras vidas y llevarnos a mejores, gloriosos capítulos en la vida. Decisiones que tenemos que tomar, pasos que tenemos que dar, actitudes que tenemos que abrazar para ir hacia esa gloria mejor que la que estamos viviendo el día de hoy. He llamado a este tema conversaciones internas. Y me quiero referir a un hombre en la Biblia del cual todos sabemos, y por lo tanto no quiero detenerme tanto en los detalles, pero quiero apuntar algunos aspectos de su historia, que es el profeta Elías. El profeta Elías, lleno de Dios, profeta de fuego, de confrontación, de avivamiento para la nación de Israel, se ha encontrado en una época tremendamente intensa. Recuérdense ustedes que el Señor lo usó para confrontar al rey Acab, ese rey inicuo, pecador, a Jezabel, su esposa, confrontarlos con la verdad de que el país estaba alejado de Dios, y la responsabilidad del deterioro moral y espiritual de ese país tenía mucho que ver con ellos dos. Y entonces Elías anuncia que habrá una sequía que durará 3 años más o menos, y que no volverá a llover sobre la tierra hasta que él lo diga. Y su predicción lo que hace es establecerlo como ese profeta de Dios del momento, para el momento, a la nación de Israel. Fue de alguna manera un mecanismo espiritual para que la nación, y en particular el rey y su esposa, entendieran que Dios estaba tratando con ellos. Y entonces lo curioso es que seguido a eso, Dios le dice a Elías que se esconda en un arroyo. ¿Se acuerdan ustedes? El arroyo de Kerib. Y por un tiempo Dios alimentó a Elías con cuervos que le traían comida y agua del arroyo. Se seca el arroyo, Dios lo lleva a otro lugar y lo sustenta también. Y en medio de todo esto, la nación está sufriendo. Es un país agrícola por excelencia. Es evidente que parar la lluvia iba a afectar la economía, iba a afectarlo todo, y el país está justo en ese momento recalcitrante de frustración, de juicio, de enojo. Y entonces Dios llama a Elías que vuelva a salir y confronte al rey. Lo confronta, el rey le echa la culpa a Elías, y Elías le dice: no, Señor, lo que está pasando en el país no es culpa de Dios, no es culpa mía, es culpa de ustedes. Ustedes están llevando las consecuencias de su pecado, y así dice el Señor. Y entonces es curioso también, ¿no? Porque a menudo las personas pueden decir que cuando pasan ciertas catástrofes y ciertas cosas, que aquello es un castigo de Dios. Pero en buena parte en la vida de las personas y de los países, muchas de las cosas malas que viven las personas no son castigos de Dios, son consecuencias de sus propias malas decisiones. Y entonces, pues Elías llama a la nación al Monte Carmelo, confronta a más de 900 profetas falsos. ¿Se acuerdan ustedes? Les ofrece un reto, y entonces el Dios que conteste la oración con fuego, que consuma el altar y el sacrificio, ese es el Dios verdadero. Y los profetas de Baal danzan, gritan, se sajan el cuerpo por muchas horas, no pasa nada. Y entonces Elías, con la sencillez de aquella persona que conoce a Dios y que sabe que el centro no es Él, es Dios, se tira al piso y le dice: Señor, que se sepa en Israel que hay Dios en Israel y que hay profeta, y que lo que he hecho lo he hecho porque tú me lo dijiste.
Es una gran diferencia cuando uno, bueno, ese es otro tema, pero a veces los ministros ponemos tanta expectativa en los ministros y en la persona, y nos ponemos un peso tan grande encima porque no entendemos que el Señor es. Y cuando nos ponemos esos pesos, comenzamos a tratar de hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Elías contrasta toda la algarabía de que por 3 horas, gente que ha danzado, ha bailado, ha hecho coreografías, ha gritado, ha traído de todo, pero menos la presencia de Dios, y contrasta con un hombre que simplemente se hinca y dice: Señor, porque tú lo dijiste. Y entonces el fuego cae del cielo y Israel entiende lo que ha pasado, se tira al piso, y Elías entonces trae el juicio a 900 profetas y profetisas y los pasa por la espada. Es un poquito grotesco, pero es la verdad. Es un hombre que tiene la valentía para hacer juicio de parte de Dios y juzga con la pena capital a 950 hechiceros y mentirosos que estaban engañando a la gente, y luego corre delante del carro del rey y le advierte que va a venir la lluvia. Y se acuerdan ustedes que sube ora, y entonces una pequeña nube que es como el puño de la mano comienza a crecer en el horizonte hasta que viene un gran aguacero. Elías corre y pasa por delante del carro del rey. Es una cuestión, si lo lees en unos minutos te parece como que rápido, pero en realidad lo que está pasando aquí es titánico. Cuando todo aquello acaba el lunes en la mañana, porque no sé qué es lo que pasa para los ministros, pero el día más peligroso en la vida de los ministros es el lunes. Cuando toda la fuerza se tiró y las prédicas terminaron y la administración de alabanza se dio, y las liberaciones y los consejos y las consejerías interminables en las iglesias, que después de que los predicadores predicamos y los pastores oramos y los directores de alabanza ministran, todavía los hermanos dicen: usted podría hacer una oración por mí. Y uno dice: es que yo quiero oír de Dios. Y uno dice: pero ¿qué es lo que ha estado haciendo Dios por 2 horas? Estuvo hablando por 2 horas, la música, las canciones, la oración, lo que dijo la pastora. El lunes, ¿qué queda? No queda casi nada. Y ahí, ese es el día que Jezabel escoge para susurrar un mensaje. Y lo curioso es que el hombre que hace bajar fuego y que pasa por la espada a mentirosos y hechiceros no tiene la fuerza para soportar el embate de un mensaje y de una amenaza. Así funciona el reino espiritual. Y el tipo que podía hacer frente y que podía hacer llover y que bajar fuego del cielo, tiene miedo por su vida y huye. ¿Quién entiende esto? Les di una pista ya. Claro, lo agarró cansado, porque en la vida de un ministro no hay nada más peligroso que el cansancio. Y entonces, ¿se acuerdan ustedes? Elías deja a su criado de camino, que es su cable a tierra, la única persona con la cual él pudo haber discutido este tema, la única persona que pudo haberle ofrecido el hombro para que llorara, la única persona que pudo haberle dicho: pero Elías, ¿qué te pasa? Tú eres el hombre de Dios, por favor, no te pongas en esas cosas, déjate de cuestiones. Lo deja camino al desierto, se interna en el desierto y se queda perdido a medio camino en alguna parte, se tira debajo de un arbusto, el sol le da con toda la fuerza. Ese hombre dice: esta vida no vale la pena, y se tira al piso y le dice: Señor, mátame, porque no soy mejor que mis padres. En otras palabras, yo no he hecho bien mi trabajo. Hay una pausa en esta historia, porque la escritura nos dice en 1 Reyes 19, el verso 8: se levantó, comió y bebió. Esta historia me encanta, ¿se acuerdan ustedes? Se quedó dormido.
Porque para cada crisis en la vida hay una llave que hay que usar. Los cristianos a veces pasamos momentos difíciles, los ministros pasamos momentos difíciles, y lo que hacemos es, en un momento de cansancio, ayunar más y llamar a una vigilia y orar más y trabajar más, porque el diablo, te reprendo, diablo, no me vas a hacer, voy a trabajar más duro, voy a predicar más. ¿Y quién necesita un estudio bíblico? Y va para la casa de fulanito y ora y reprende y tal. No nos damos cuenta que hay momentos en que la llave no es seguir haciendo lo mismo. La llave para el cansancio es dormir. Uno no necesita discernimiento espiritual para eso. Es un poco de sentido común. Pero la religiosidad le quita el sentido común a las personas. Es la verdad. Es increíble, ¿no? No usamos la llave correcta. Y gracias a Dios, Elías se queda dormido. Y gracias a Dios, bendito Señor, que manda un ángel. Me encanta. Un ángel cocinero. Trae una jarra de agua y trae unas tortas que las asa allí. Con un chilito así mexicano brutal, y con cilantro y cebollita, y una cosa bella. Y cuando, claro, yo lo despertó de ese sueño, esos olores. Y bendito Dios que el ángel tiene sentido común y le dice: levántate y come. Gracias a Dios fue un ángel. Y vuelve a quedar dormido el sinvergüenza. Claro, con semejante comida duerme más y luego se despierta y ahí le tiene la segunda tanda. Me encanta la historia. No suena como muchos evangélicos. Gracias a Dios que ningún hermanito evangélico le apareció a Elías por ahí, porque quizás le hubiera dicho: ¿y usted qué le pasa? ¿Y qué? Usted, no, sacúdase de esto. ¿Qué le pasa? No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. ¿Qué es eso? ¿Quién dice que los cristianos se pueden entristecer? ¿Quién dice que ganas de morirse? Reprenda al diablo, hermano. A usted lo que le falta es ayuno, oración. Venga, tenemos vigilia esta noche. Métase más con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias a Dios no se topó con un hermanito así. Lo termina de matar. El ángel le dijo: come, recupera fuerzas, y ahora sí, ahora que te sientes otra vez tú, camina 40 días con esta comida que te doy, porque en tu momento de mayor necesidad siempre la gracia vendrá a darte la fuerza que tú no tienes. Y camina, porque tu vida no termina aquí. En el monte de Dios tienes una cita divina. Y aquí está mi punto. 40 días después, Elías llega a la montaña de Dios, se mete en una cueva y se encuentra con Dios. Y lo curioso es que la escritura dice, capítulo 19, versos 9 en adelante: allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Y el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Si yo hubiera estado en las sandalias de Elías, yo hubiera dicho: ¿qué pregunta es esa? O sea, metí las patas, yo está a punto de sacar la guillotina. Claro, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿A dónde fue que yo te mandé? Como usted sabe, cuando la mamá de uno lo mandaba a hacer mandados, yo no sé cómo lo habrán criado a usted, pero a mí me criaron en un barrio de ciudad, y entonces cuando hacía falta arroz o azúcar, la mamá: tome, acuérdese, un aguacate, una botella de leche, una bolsa de azúcar, y dígale al carnicero que quiero la carne así. Y Dios mío, a los 9 años uno llegaba, ¿qué era lo que me faltaba? Y siempre faltaba algo. Y cuando yo le veía la cara a mamá, que ponía yo las cosas en la mesa, y mamá decía: ¿y dónde está el azúcar? Y yo sentía ese frío por la espalda. Yo sé que me daba rabia, me daba no sé ni qué. Yo decía, y yo sabía lo que seguía, es: ¿a qué lo mandé yo a usted?
Porque aparte yo traía unos dulces que me había sobrado el dinero y entonces compré unos dulces. Claro, entonces yo decía que me acordé de los dulces y es exactamente lo que ella iba a decir. ¿Qué andas haciendo? Si yo te mandé, era urgente. Yo creo que me quedó algo de eso, porque a veces cuando veo que mi esposa está cocinando y le hace falta algo, un poco de cilantro, no sé qué, yo me ofrezco y le digo, voy al supermercado. Y yo, no. Me dice, no. Le digo, pero mi amor, te quiero ayudar. No. Porque aquí su hermano, no yo, sino mi hermano, cuando lo envían al supermercado, se le olvida lo más importante que iba a traer. Y de pronto encontré unos higos en almíbar de España, que yo dije, wow, qué producto tan tremendo. Y después conseguí unas galletas que son de un país de Europa, de alguna parte, que tienen un sabor increíble. Y entonces yo tardé 20 minutos leyendo los ingredientes de todo lo que iba a comprar, mientras ella está esperando el cilantro para terminar de hacer lo que fuera. Yo me imagino que Elías dijo, ahí viene el bombazo, ahí viene la reprensión. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Y qué es lo que Elías dice? Después, he servido con gran celo al Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares, mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿No es este el hombre que vio a Dios bajar fuego del cielo? ¿No es este el hombre que vio a Dios mandar lluvia? ¿No es este el hombre que vio ángeles servirle comida? ¿No es este el que escuchó la voz de un ángel decirle, tu historia no termina aquí, vete al monte, Dios te espera? Pero 40 días después de todo lo que ha vivido, sigue repitiendo la misma vaina. Espero que no sea mala la palabra aquí. Es que he servido a Dios con mucho celo y por muchos años he buscado a Dios, he servido a Dios, pero esos sinvergüenzas que están en la presidencia hoy buscan para matarme, me amenazan y no hay profetas más, yo soy el único que queda. Le está recetando toda la historia de lo que Dios sabe muy bien, excepto la respuesta que Dios busca. Ese es mi punto esta noche. Mi punto esta noche es: cualquiera pensaría que un profeta que ha vivido lo que ha vivido y que conoce a Dios como lo conoce, y que vio a la viuda de Sarepta ver la multiplicación del aceite en las vasijas, tendría otra forma de reflexionar 40 días solo caminando con una fuerza que nadie entiende de dónde vino. Tendría que haber dicho algo, wow, 40 días surtieron efecto, pero no, sigue pensando exactamente igual que antes. Porque lo que cambia, lo que afecta la vida de las personas más profundamente no son los milagros que ven, sino lo que se dicen a sí mismos. Voy a ir a otro pensamiento más, y es: yo siempre pensé que a Elías lo había sacado del camino, el ministerio casi lo saca del camino, las amenazas de Jezabel, pero no. Lo que pasó fue que Jezabel fue un instrumento de Satanás. Sí, el mensaje venía de parte del infierno, pero lo que casi saca a Elías y casi mata a Elías no es el mensaje de Jezabel, es el haberlo aceptado e internalizado al punto de llegar a la conclusión de que él no servía como profeta, lo cual era una negación absoluta de lo que Dios lo llamó a hacer en su origen. ¿Alguien me sigue aquí? No es lo que necesariamente experimentes de bondades y milagros de Dios, es los procesos mentales por los que tú te pasas a ti mismo y recibes como verdades lo que afecta el resultado de cómo caminas después. ¿Alguien me sigue? Son esas conversaciones internas que tienes contigo mismo cuando el culto termina el lunes, cuando pasó todo ese servicio y esos milagros, y estás solo contigo mismo y mides la vida y mides tu eficacia, y quizás te comparas con fulanito de tal y con aquella otra iglesia y con este otro predicador y etcétera. ¿Alguien me sigue aquí? ¿Sí? Y comparas tu matrimonio, y comparas tu familia, y comparas tu trabajo, etcétera, y llegas a la conclusión: no, soy mejor que mis padres.
Es esa costumbre de rumiar el mensaje que el infierno te pone en un plato y tú aceptas como la verdad. No los oigo aquí, pero esos mensajes que aceptamos de parte del infierno terminan siendo opresiones espirituales en la vida de nosotros, pero todo comenzó con un pensamiento. Escuchaba al famoso predicador T.D. Jakes hablar de sus luchas, su lucha con su competencia y con su sentido de competencia en el área de la predicación y de la pastoral. Y él decía: si estás lidiando con complejos de insuficiencia, se debe a la forma en que estás hablando contigo mismo. Lo que estás hablando contigo mismo puede construir o romper lo que estás haciendo con tu vida. Claro, y por eso yo pienso, ¿cuánto nos pulimos los pastores para traer una palabra fresca, para traer un mensaje teológicamente correcto a las personas, algo práctico, que la gente salga diciendo: wow, este mensaje me ayuda? ¿Cuánto trabajo tenemos los pastores para cada semana traer algo? Si usted no es pastor, usted no sabe lo que es eso. Uno agoniza a veces para traer una palabra que tal vez la gente dice: ay, qué bonita, gloria a Dios, y se van y se les olvida, pero no, la parimos durante toda la semana. La gente no entiende eso, y está bien, no tienen por qué entenderlo, pero uno tiene el deseo de traer algo que los edifique a ustedes. Y la gente va a una iglesia esperando un mensaje espectacular que les cambie la vida, pero pasan 6 días de la semana destruyendo sus sueños, hablándose mentiras. Entonces no hay culto, no hay oración, no hay alabanza, no hay prédica, no hay consejo que cambie eso, si tú no cambias tu conversación interna. Claro, por eso surtió efecto. El mensaje lo podía mandar Jezabel. Mira, el lunes en la mañana el mensaje lo pudo haber mandado el muchacho de la carnicería, porque Elías no valía un 5 el lunes. Pero el mensaje surtió efecto y casi saca a ese hombre del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque él comenzó a rumear el mensaje y a decir: tal vez tienen razón. Fíjate, la reina quizás tiene razón, yo no sirvo. Mire, todo lo que hice este fin de semana, y este montón de sinvergüenzas todavía tendrán ídolos en sus casas. En fin, quién sabe cuánta tontera habrá pensado ese hombre que le dijo: ¿sabes qué? Muérete mejor. ¿Qué podemos hacer? Yo no sé, creo que mi punto está claro. No hay ministerio, no hay servicio, no hay vigilia, no hay ayuno que pueda cambiar más a una persona que la forma en que se habla a sí misma. Entonces, me parece a mí que Elías es el caso o habla de lo urgente, de lo imperativo, de lo necesario que aprendamos nosotros a hablarnos correctamente, a abrazar la verdad y desechar la mentira, a lo necesario que es interpretar los eventos de la vida a la luz de Dios y su palabra, ¿sí? Para yo llegar a mi destino. ¿Están conmigo? Esto me pasó porque yo no soy suficientemente bueno. Sí, yo sé, sí. La verdad es que yo no soy tan bueno, yo no tengo lo que se necesita, yo quizás, sí, claro, sí, yo le fallé al Señor hace unos años y con razón, no, la verdad es que yo mejor me puedo conformar, quizás como Abraham le dijo al Señor, después de unos años de estar esperando a su hijo, en un encuentro que tiene con el Señor le dice: vas a tener un hijo de tu simiente, de tus entrañas mismas, y él dice: mira, Señor, la verdad es que Ismael es un mocoso maravilloso. Tú sabes, sí, yo sé, pues lo tuve con la criada y yo la verdad que me doy cuenta que eso fue un error. Pero bueno, Señor, la verdad es que después de todo lo que ha pasado, si quieres cumplir tu promesa a través del hijo de la sierva, conmigo está bien porque estoy enamorado del mocoso.
Y le dijo el Señor: no es así como cumpliré mi palabra. Un hijo de tus entrañas, un hijo de tu esposa te va a heredar. Cuando cometemos errores, cuando sabemos que en la vida cristiana no hemos dado la talla en algún momento, porque ese es el punto. Hay muchos de nosotros que son espectacularmente eficientes en su fe y en su caminar con Dios, pero hay otros que no. La gran mayoría de nosotros hemos dado tumbos en el camino. Y si estamos aquí, uno dice: claro, le he puesto ganas, he hecho un esfuerzo, pero la verdad, si no fuera por la gracia de Él, yo no podría estar acá. Y se incluye su servidor, yo no podría estar acá de no ser por la gracia de Dios, no por mi performance, porque yo no hubiera dado la talla. Y cuando hemos cometido errores y cuando nos hemos quedado cortos, es muy fácil decir: me conformo con menos. ¿Me sigue? Esa conversación interna tiene que cambiar si vas a llegar a tu destino. Es lo que vine a decirles hoy de parte del Señor. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo volvemos al lugar donde Dios nos quiere? Bueno, requiere varias cosas acá y les dejo esos pensamientos. Número 1, hay que volver a la fuente de nuestra fuerza, de nuestro llamado y de nuestra capacidad. Es Dios y solamente Dios. Dios es el que te llamó, Dios es el que te llamó en Cristo, te salvó, te perdonó, te sentó en lugares celestiales, te resucitó con Él, te dio un nuevo nombre, te dio una nueva identidad. Es Él el que quiso salvarte cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Él es el último responsable. Por eso el Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y mientras Elías estaba de pie, tuvo que vivir una confrontación. Dice la historia que hubo un terremoto tan tremendo que se partían las piedras, y hubo un viento tan tremendo que arrasaba con toda la vegetación y los árboles, y hubo un fuego tan tremendo que no quedó nada después de eso. Y Dios no estaba en ninguna de esas manifestaciones poderosas. Estamos hablando de una persona que necesita oír a Dios. Necesita oírlo acá, no, necesita oírlo en el cuarto en donde él ha estado teniendo conversaciones internas equivocadas. Necesita escuchar a Dios hablarle a su fuero, en su fuero interno, en la parte más profunda de él, la verdad. Y me doy cuenta cuando leo esa historia que donde él encontró la voz de Dios no fue en la fuerza, no fue en el viento, no fue en el huracán, fue en el silencio, en el silbo apacible. Tal como nos pasa a muchos de nosotros. Alguien dice que si la gente de la Edad Media viniera a nuestros días, yo no sé si voy a echar a perder la grabación, probablemente que sí, pero ¿qué me importa? El punto es, quiero estar acá. La gente de la Edad Media no soportaría el ruido en el que vivimos nosotros. Y alguien decía: y si nos transportaran a la Edad Media nosotros, no soportaríamos el hedor en que vivían las personas. El ruido hoy, el hedor ayer. El ruido, porque estamos acostumbrados a un nivel de ruido, un nivel de distracción, un nivel de entretenimiento, desde la televisión hasta la música, hasta las redes sociales. ¿Se han dado cuenta? Obsérvense, quédense callados y observen su barrio, observen el mercado, observen el automercado, observen música, anuncios, ruidos. Entonces, cuando estamos en una crisis, porque no sé usted, pero yo he estado en esa crisis. Yo predico la palabra de Dios, pero a veces no oigo a Dios. Y quiero desesperadamente oírlo y no lo oigo. Cuando pasé de piso hace unos años, mi esposa estaba lista para armar una fiesta. Digo piso, o sea, ustedes saben, hay unos cumpleaños que hay que subir el ascensor para llegar ahí. Entonces, cuando cumplí años, mi esposa estaba lista para hacer una fiesta, tenía la lista de invitados y
Nadie ha organizado una fiesta más increíble que ella para mí. Yo todavía no logro hacerlo para ella. Cuando cumplí 50, hizo algo que me dejó con la boca abierta. Y cuando cumplí otro momento que a usted no le importa, ella viene con lo mismo. Vamos a hacer esto, aquello. Le digo, mira, no inventes nada. Lo último que yo necesito es un montón de personas alrededor mío en este momento. No puedo, no necesito eso. Yo necesito escuchar a Dios y no lo escucho. Y necesito escuchar a Dios. Yo necesito saber a dónde va mi vida. Yo necesito saber en qué punto estoy del cronograma de Dios. Y si no lo escucho, me voy a morir. Entonces nos fuimos a un retiro allá en las montañas de Carolina del Norte. Y eso fue lo que le dije: vayámonos solos. Y ellas se quedaron 2 días conmigo y hice lo que me encanta hacer, es estar afuera. Su hermano aquí, pastor, yo soy medio hippie. A mí me gusta el campo, me gusta la montaña, las vacas, las gallinas, todo eso me encanta. Y el otoño me fascina, mi época favorita de ver las montañas, cambiar los árboles, en fin, nos fuimos, paseamos por ahí y luego ellas se vinieron y me quedé 2 días solo. Y yo anduve caminando por ese centro de retiros para arriba y para abajo, me metí a un edificio, fui al cuarto, traté de orar, nada. Me fui al jardín de oración de la esposa del evangelista Billy Graham, me dije: aquí me voy a encontrar con Dios. Nada. A los 30 segundos estaba revisando mis redes sociales y dije: wow, yo estoy bien mal. Estoy tan saturado de ruido que no logro silenciar mi alma. Y mi alma en este momento me está gritando: me estoy muriendo de hambre. Y cuando yo pensé y dije: se acabó, yo perdí el tiempo acá, no estoy listo para escuchar a Dios. Entré a la capilla y me senté en la banca. Y de pronto me cayó el 20. Había estado allí 15 años antes aproximadamente, en el mismo centro de retiros, cuando recién había aceptado la invitación a venir al equipo de pastoral de Lakewood. Y yo sentía la urgencia de buscar al Señor porque iba a ser una responsabilidad grande. Y le pedí a un amigo de los pastores de la iglesia: acompáñame a un retiro. Y en ese retiro de 3 días, bajé al auditorio y me llevé la sorpresa de que 2 veteranos, misioneros veteranos escoceses estaban compartiendo un estudio bíblico sobre la carta del apóstol Pablo a los Corintios, y en el capítulo 4 particularmente hablaba de que somos vasijas quebradas, y comienzan a contar su historia. Habían sido misioneros en China y en tanto lugar, y aquella palabra fue una descripción, una radiografía de mi corazón, de mis preguntas. ¿Y qué pasa? Que cuando estoy aquí 15 años después, tratando de descifrar la voz de Dios, el Espíritu Santo me dice: busca tus notas. Las tenía todavía en mi celular y encontré las notas y comencé a leer todo aquello. Y cuando termino de leer, palabras que me habían hecho tomar una decisión 15 años antes: voy a aceptar este reto, Dios me va a ayudar. Y entonces me dice el Espíritu Santo: ¿cuál es tu problema? Hace 15 años te preocupaba no poder dar la talla y ya pasaron 15 años. ¿Te abandoné? No. ¿Quedaste en el piso? No. ¿Quedaste en vergüenza? No. ¿Cuál es tu problema entonces? ¿A qué te llamé yo? ¿A qué te llamé? Entonces la pregunta no era: ¿qué haces aquí, bobo? Se te olvidó la lista. La pregunta es: Elías, ¿a qué te llamé? Tienes que volver
al principio tienes que revisar la constitución, el acuerdo que hicimos tú y yo el día que me dijiste, sí, Señor. ¿Cuál es tu lugar en mi reino? Deja de comparar y vuelve a quién eres tú en mi reino. ¿Cómo te llamas en mi reino? ¿Cuál es tu lugar en tu matrimonio? ¿Cuál es tu lugar en tu carrera? ¿Cuál es tu lugar en tu compañía? ¿Cuál es tu lugar en la iglesia? No es el mismo de otros. Vuelve a tu origen. ¿Qué haces aquí, Elías? Y claro, ahora podía escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el mal siempre hace mucho ruido. El mal siempre es amenazante. Pero lo que Dios le dijo a Elías en el siervo apacible es: la arrogancia y la bulla del mal no puede más que el silbo apacible de Dios. Es más poderoso lo pequeño de Dios que lo grande del enemigo. Es más poderosa la quietud de Dios que la bulla de la carne y el mundo. Es más poderoso el Dios que habla en la quietud que aquellos que hablan por redes y por megáfonos y por la cultura y por la música. La voz que tú necesitas escuchar es esa. Es la que habla en la quietud de tu alma, donde no hay nadie más y no puede haber nadie más, porque es entre tú y Dios. Vuelve a tu origen, vuelve a la base, vuelve al llamado original. Casi te sacan del partido, pero vuelve a ese lugar, le dijo el Señor. Vuelve a ese lugar. El pastor T. Jakes decía en esta conferencia: lo único que salvó a la mujer del flujo de sangre fue cómo se habló a sí misma. Ella dijo: si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. No había una escritura que prometiera que si tú tocas el borde del manto del maestro vas a librarte de tu enfermedad. Ella nunca escuchó eso. Ella se dijo a sí misma: si yo lograra llegar cerca de ese hombre que es el Hijo de Dios y le tocare la borla de su manto, yo sé que el sangrado se secaría, porque fue lo que se dijo a sí misma. Lo que cambió su historia es lo que tú te digas a ti mismo, lo que te va a llevar a tu destino, porque le has creído a Dios que habló sobre tu vida. ¿Alguien me sigue acá? Y él continuaba diciendo: el arte no es, y está hablando de su vida como predicador, pero tomé tanto para mí. El arte no es matar la voz de la crítica interna, sino bajarle el volumen. Querer matar esa voz, dijo él, puede hacerte arrogante. Me encantó eso. Usted sabe, el enemigo nos hace un favor. Cuando nos pone a rumiar sobre nuestros errores y cosas, nos hace un favor. No le podemos creer todo, pero nos ubica. Soy un ser humano al final. Si el enemigo me está diciendo: ya viste cómo fuiste y no diste la talla acá, no pudiste aquí, no, te hace un favor, te ubica. Eres un ser humano y los seres humanos no somos perfectos, no podemos dar la talla siempre. De eso se trata la gracia de Dios. Entonces te ubica. Él lo dice bien: bájale el volumen a la crítica. Claro, porque si la eliminas del todo, te vuelves arrogante. Él lo dijo: yo puedo volverme arrogante, porque él sabe que es uno de los mejores predicadores que existen en el mundo el día de hoy. Pero aquella voz de crítica lo mantiene humilde. Cuestionarme a mí mismo es como la espina en mi carne que hablaba Pablo. Me mantiene en balance, me guarda de autoexaltarme, y hacerlo me sacaría del partido. Eso sí me sacaría del partido. Esa espina, dice T.D. Jakes, mantiene el balance entre la gloria de Dios que veo en mí y mi humanidad. Pero dice él: pero tampoco quieres mantener esa voz tan alta que devore lo que Dios ha creado en tu vida. Cambia cómo te hablas y cambiarás tu historia.
Cambia cómo te hablas y cambiarás tu historia. Dios calibró el enfoque de Elías. Este es el punto. Porque el enfoque de Elías por 40 días había sido él. Yo soy un mal profeta, no hice mi trabajo, el pecado sigue reinando en la nación, soy yo. Yo soy el culpable, yo soy el que no doy la talla. Pero ¿qué hizo Dios? Le sacó el enfoque de su autocomiseración y lo enfocó en aquel que lo había llamado. Y le dijo: yo te dije, ve y haz eso. Tú hazlo y cierra el pico después. Yo hago el resto del trabajo. ¿Qué me sigue acá? La pregunta no era de qué sirve lo que hago. Era una pregunta y un enfoque equivocado. Lo centraba en él, en las circunstancias. La pregunta de Dios para él y para nosotros esta noche es: ¿qué haces aquí? ¿Por qué todavía estás aquí? Hoy contaba en mis pensamientos. Estoy en ese punto en la vida. Les cuento esto muy personal, que no salga de entre nosotros, pero yo creo que tuve una infancia y una primera etapa, una primera mitad de mi vida muy feliz, en el sentido de que no tuve que probar la muerte cerca de mí. Ninguna persona que yo amara murió en esa primera etapa de mi vida, pero estoy en otra etapa en la vida en la que de pronto, mirando por la ventana hacia las nubes en ese avión, dije: wow, Ilse, mi amiga preciosa, se fue con el Señor hace 2 años. Era mi consejera en la adolescencia, era un fuego andante de Dios. Mi pianista de toda la vida murió durante COVID. Godofredo ya no está aquí. Mamá, papá. Dije: es un tiempo muy distinto. He probado la muerte cerca. Y la pregunta es: ¿por qué no fui yo? ¿Por qué se fueron estos tan jóvenes? ¿Por qué el otro que estaba sirviendo a Dios de una manera tan increíble? ¿Por qué estoy aquí? La pregunta de Dios es: ¿qué haces aquí? Si estoy aquí, es porque tengo algo que cumplir todavía. ¿Sí? Si estás aquí, y no te quedaste en el camino como quizás pensaste hace unos años, si estás aquí después de ese divorcio de infierno que pasaste, si estás aquí después de esa traición tan terrible que viviste, si estás aquí después de la bancarrota por la que pasaste y sobreviviste, si te pasaron por el horno y todavía estás aquí y no hueles a humo, será porque Dios tiene algo que hacer contigo todavía. Y quizás la cuenta de tus errores no es algo que tengas que rumiar, es una sabiduría que tienes que adquirir para vivir diferente en los años que vienen, porque la gloria postrera será mejor que la primera. Y la conversación con Elías termina ahí, porque lo ubica. Ahora levántate y unge reyes. Baja de esta montaña, porque yo no te he despedido. Es más, vas a ungir a un sucesor tuyo que terminó haciendo más milagros que él, el doble de los milagros, porque eso fue lo que pidió Eliseo. Quiero el doble de la unción que hay sobre ti. Pero Dios no ha terminado contigo, porque Dios no agarra a las personas, las usa y después las desecha cuando se hacen viejas. Dios le enseña a una generación madura a correr con una joven al mismo tiempo, porque así funciona el reino de Dios. El reino de Dios no es algo que se pone de moda entre jóvenes. El reino de Dios es un reino de generaciones juntas.
termino acá. En otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo a Elías, y quizás te está diciendo a ti, es: cambia tus conversaciones internas, porque el capítulo que sigue es mejor de lo que jamás hayas vivido. ¿Sí? Y tiene sentido entonces, porque el enemigo no conoce tu futuro, pero sospecha. Algo se trae el jefe con este. Algo se trae con esta, porque otra la hubiera acabado, pero aquí está todavía. Yo no sé. Tenemos en el verano de Houston unas avispas, unas abejas que comienzan a hacer sus cosas cerca de las puertas de la casa, y si no tenemos cuidado entran y son tremendas si te pican. Y entonces estábamos resolviendo el otro día porque entró una, y me dice mi amigo que me estaba visitando: mira, haz un poquito para que no eches químicos y tal, un poco de jabón para platos y un poco de agua, revuélvelo, mételo en una pistola y tírales. Y efectivo, les tiraba y se espantaban. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Las sinvergüenzas volvieron hoy. Están otra vez ahí al lado de la puerta. Dije, no, pues me voy a Home Depot cuando regrese de acá y me compro esa cuestión que yo sé que le hago y no tengo que ni pasarle el pie encima, la mato de inmediato. Satanás te ha echado, decimos en Costa Rica, flicks. Te ha tirado unas que a cualquiera hubiera matado, pero él sospecha que ha de haber algo, porque aunque te ha tirado duro, la gracia de Dios se volvió a levantar. La gracia de Dios te volvió a fortalecer. La gracia de Dios te perdonó. La gracia de Dios fortaleció tus manos. La gracia de Dios fortaleció tus pies. Estás caminando diferente. Estás cantando diferente. Estás sirviendo diferente. Eres más agresivo hoy que antes. Eres más paciente hoy que antes. No hablas tanto, pero cuando hablas, el Espíritu del Señor está contigo. ¿Alguien me sigue acá? El capítulo que viene es mejor. La unción será mayor, la gracia será mayor, la sabiduría será mayor. Dios está contigo, Dios está por ti. Renuncia a esas conversaciones internas. Yo no lo puedo hacer por ti. Alza esas manos donde estés y saca de ahí la basura y renuncia a esas cosas. Lo que te has dicho al frente del espejo en tus momentos de frustración, lo que escuchaste y repetiste de personas que no hablan de parte de Dios, renuncia a esas predicciones, a esas maldiciones, a esos conjuros que ha hecho el enemigo. Suéltalos en la presencia de Dios. Renuncia a eso en el nombre de Jesús. Renuncia. Dios no te ha dicho tu tiempo ya pasó. Dios nunca dijo eso. Dios no ha dicho cambié el contrato con este. Dios nunca dijo eso. Tú lo dijiste. Alza esas manos y suelta esas cosas. Y clama la sangre de Cristo y dile: Señor, nunca más volveré a rumiar la mentira. Yo soy quien tú dices que yo soy. Yo tengo todo lo que tú dices que yo tengo. Yo puedo hacer todo lo que tú dices que yo puedo hacer. Es importante hacer pausas en tu camino hacia el logro de tus metas. Te invitamos al Retiro Renueva, 3 días enfocados en ayudar a líderes y pastores a recuperar su vitalidad y avivar su vida espiritual. Encuentra más información en retirorenueva.com.